En esta oportunidad les explicaremos sobre el desarrollo placentario. La placenta humana es un órgano que desarrollan las mujeres durante la gestación, que se adhiere al útero, y a través de ésta se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. La placenta es un órgano complejo que se forma desde la decidua, el corion y el amnios. La placenta se origina a partir del trofoblasto y por eso veremos su desarrollo desde la implantación. ¿Cómo se desarrolla la placenta? Todo comienza en la implantación del blastocisto. El blastocisto es el que se implanta en el endometrio secretor del útero, es decir, la decidua. Ahora explicaremos un poco acerca de la decidua. El endometrio modificado que rodea al embrión y que es modificado de forma importante por la interacción entre el trofoblasto y endometrio, posee glándulas hipertrofiadas en etapa secretora y que son importantes para la nutrición del embrión antes de la circulación feto-placentaria. Y también posee abundantes células inmunes relacionadas con la inmunotolerancia que se debe desarrollar. Es posible distinguir en la decidua tres tipos: una decidua basal, una decidua capsular y una decidua parietal. Primero vamos a tener una decidua que está en contacto estrecho con el corion frondoso y a esta se denomina decidua basal. La decidua basal es la que queda bajo el huevo implantado y que quedará parcialmente incluida en el disco placentario. Es la única de las tres deciduas que va a formar propiamente parte de la placenta. Tenemos también la decidua capsular, que es la que va a estar en contacto estrecho con el corion liso. La decidua capsular es la que queda entre el huevo y el lumen uterino, es decir, que queda sobre el huevo implantado. Finalmente tenemos la decidua parietal, que no va a estar en contacto estrecho con el corion liso ni con el corion frondoso. La decidua parietal es la que recubre el resto de la cavidad uterina. Entre la decidua capsular y la decidua parietal existe una cavidad que a las 18 semanas se oblitera y se forma una decidua vera. A la mitad de la gestación, el feto ya crece más y la decidua capsular va a empezar a degenerarse y lo que queda se va a fusionar con la decidua parietal, ya que el tamaño es muy grande y entonces podemos decir que después de la mitad de la gestación ya solamente tenemos dos deciduas, que sería la decidua basal y la decidua parietal. El endometrio compone lo que viene a ser la decidua basal y luego por parte del embrión tenemos el corion. Entonces ambos van a formar la placenta, porque es una estructura feto-materna. Ahora vamos a hablar sobre el origen de la placenta. La placenta comienza su formación cuando el blastocisto hace contacto con el endometrio. El blastocisto está compuesto por dos tipos de células: el trofoblasto, que son las células que lo rodean, y el embrioblasto. Esas células se encuentran por dentro del blastocisto. El componente fetal de la placenta es el corion frondoso. Este corion frondoso va a estar compuesto de mesodermo extraembrionario, de sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Si vemos macroscópicamente este componente fetal, notaremos que es brilloso. Entonces, ¿a qué se debe este brillo? Ese brillo se debe a la membrana amniótica, ya que se encuentra pegada a este componente fetal. Por otro lado, tenemos el componente materno. Como ya dijimos, de las tres deciduas, solo la decidua basal es la única que va a formar parte propia de la placenta y va a ser el componente materno.
El blastocisto a los 6 o 7 días post-fecundación se implanta en la parte posterior del útero. Entonces este blastocisto empieza a proliferar. Las células del trofoblasto forman dos capas de células, que son el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, que tiene mayor capacidad invasiva. También aquí se van a formar lo que son las vacuolas, que posteriormente servirán para el intercambio de sustancias. Entonces el sincitotrofoblasto es invadido por columnas del citotrofoblasto. Se forman las vellosidades coriales primarias, que están compuestas por citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Luego van madurando y se rodean de tejido conectivo. Seguidamente dejan ingresar al tejido mesenquimatoso. A esto se denominan vellosidades secundarias. Las vellosidades terciarias se caracterizan por la aparición de capilares fetales. En síntesis, las vellosidades primarias se conforman de citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Las vellosidades secundarias de citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y mesénquima. Las vellosidades terciarias de citotrofoblasto, sincitotrofoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. Todas las vellosidades tienen diferentes funciones, como lo que es la nutrición o anclaje. Se dice también que la placenta es de tipo hemocorial, ya que la sangre de la madre está en contacto con las vellosidades coriónicas. Las células del trofoblasto invaden la capa muscular de las arterias espirales. La arteria espiral es la rama final de la arteria uterina. A esta invasión se le conoce con el nombre de oleadas de placentación. La primera oleada ocurre en el final del trimestre, entre la semana 9 o 10. La segunda oleada entre la semana 18 y 20. La importancia de la invasión de las células del trofoblasto a la arteria espiral es para favorecer su remodelado. Tenemos las vellosidades secundarias compuestas por el citotrofoblasto y el mesénquima. Cuando empiezan a tener vasos sanguíneos, un eje vascular se denominan vellosidades terciarias, es decir, cuando hay capilares fetales. Entonces, en las vellosidades hay vasos del feto y luego del endometrio de la mujer. Esta es la rama final de la arteria espiral. Al final se van a interconectar en el espacio intervelloso. La vellosidad terciaria empieza a ramificarse, entonces las vellosidades terciarias también empiezan a madurar. Por eso existen vellosidades terciarias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Por lo tanto, existen 3 tipos de vellosidades terciarias. Estas empiezan a ramificarse para aumentar la superficie, porque todo esto va a servir para el intercambio de gases, nutrientes, y empieza a ramificarse como un arbolito. Se produce un intercambio entre sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal. ¿En dónde? En el espacio intervelloso. Aparte de esta función de transporte, la placenta también sirve para producir hormonas, sobre todo en la parte del sincitotrofoblasto, encargado de esta síntesis y de secreción de hormonas. ¿Qué hormonas? La gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, los estrógenos, la somatotropina coriónica, también llamada lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentario humano, entre otras. Vamos a hablar sobre cuáles son las funciones de cada una de estas hormonas. Empezamos por la gonadotropina coriónica humana. Va a hacer el mantenimiento del cuerpo lúteo durante el primer trimestre del embarazo. Esta hormona en específico evita que este cuerpo lúteo se degenere. El cuerpo lúteo, que a su vez produce más progesterona y cierta cantidad de estrógenos, manteniendo bien a la gestación, ya que la placenta no es tan grande como para producir todas las hormonas requeridas durante el embarazo por su propia cuenta. Entonces, se necesita del cuerpo lúteo para que ambas produzcan progesterona, algunas cantidades de estrógenos, y es la hormona gonadotropina coriónica la que va a realizar el mantenimiento al cuerpo lúteo y, por así decirlo, funcionando. Esta hormona es producida primero por el embrión y posteriormente por la placenta. Los niveles de la hormona gonadotropina coriónica aumentan en forma rápida durante el primer trimestre del embarazo. De hecho, en los primeros días prácticamente se duplican cada 48 horas y luego disminuyen ligeramente. En ese entonces, la placenta ya tiene todo lo necesario para que realice sus funciones de forma autónoma en el embarazo.
la progesterona y los estrógenos. La progesterona es producida por los ovarios y la placenta durante el embarazo. Estimula el engrosamiento de las paredes del útero a fin de prepararlo para la implantación del óvulo fertilizado. Los estrógenos son responsables por el desarrollo de las características del sexo femenino. El estrógeno, que generalmente se forma en los ovarios, también es producido por la placenta durante el embarazo para ayudar a mantener un embarazo saludable. Otra hormona producida por la placenta es la somatotropina coriónica humana, también llamada lactógeno placentario. Proporciona nutrición al feto y estimula las glándulas mamarias como anticipación a la lactancia. Desarrolla ciertos cambios en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, los cuales tenemos resistencia a la insulina. Genera lipólisis para que de esta forma la madre se pueda nutrir, ya que no va a tener toda la glucosa que antes tenía. La hormona de crecimiento placentario humano, producida por la placenta, el órgano que se desarrolla durante el embarazo para ayudar a alimentar al bebé en crecimiento. Esta hormona descompone grasas de la madre para brindarle energía al bebé en crecimiento y puede llevar a que presente resistencia a la insulina e intolerancia a los carbohidratos en la madre. Es una de las hormonas específicas del embarazo que estimulan la glucogénesis, la lipólisis y el anabolismo de los tejidos maternos, que influyen en el crecimiento fetal, el desarrollo placentario y la adaptación maternal del embarazo. El estímulo requerido para la liberación de esta hormona es una disminución de glucosa en sangre de la madre. Entonces, cuando hay poca glucosa en sangre de la madre, la placenta lo detecta y se da la liberación de la hormona de crecimiento placentario humano. Existen diferencias histológicas entre la placenta del primer trimestre y la del tercer trimestre, así que aquí hay una comparación. En la placenta del primer trimestre hay mucho de todo. Las vellosidades son grandes, los espacios intervellosos amplios, el citotropoblasto y el citotrofoblasto son abundantes, el tejido conjuntivo es largo, los macrófagos placentarios o células de Holt-Bauer son abundantes, los vasos coriales son escasos y pequeños. El material fibrinoide es ausente. En la placenta del tercer trimestre, las vellosidades y los espacios intervellosos son pequeños. El citotrofoblasto es escaso y se adelgaza en algunas zonas y se conocen como zonas desnudas. El citotrofoblasto está escaso o ausente. El tejido conjuntivo es denso. Los macrófagos placentarios o células de Holt-Bauer son escasos. Los vasos coriales son abundantes y grandes. Y el material fibrinoide está presente. La placenta madura tiene una forma de disco, un diámetro de 20 centímetros y pesa aproximadamente 500 gramos. La cara fetal se distingue por la inserción del cordón umbilical. El cordón umbilical es un conducto para los vasos y tiene dos arterias que lleva la sangre desoxigenada y una vena que lleva la sangre oxigenada y mide aproximadamente entre 50 a 60 centímetros. Y para que nunca te olvides de él, imagínatelo como una paleta payaso. La cara materna se distingue por los cotiledones, que tienen un aspecto acolchonado y que pueden llegar a tener entre 20 a 35 cotiledones. La placenta es un órgano que va envejeciendo según avanza el embarazo y tiene un ciclo de no más de 42 semanas y termina con el parto. Gracias.